Querida comunidad, les damos la más cordial bienvenida al Museo del Recuerdo, que en esta ocasión se presenta para ustedes nuevamente como Museo Virtual, un recorrido en tiempos de cuarentena. Mi nombre es Rodrigo González Vivar y hoy seré su guía. En esta oportunidad vamos a realizar un recorrido por un objeto que en realidad son más de un objeto que están vinculados a una industria que se inició a finales del siglo XIX y que hasta el día de hoy sigue funcionando. Y nos referimos a la cervecería La Patagona. Vamos a comenzar con este recorrido que es el primero en esta nueva cuarentena en que nos encontramos aquí en Punta Arenas y queremos presentarles para ustedes un recorrido que sea interesante para ustedes en este tiempo de pandemia sanitaria. Pues bien, vamos a iniciar entonces con una breve introducción de este elemento que estamos analizando, que es la cerveza, que desde que la civilización humana ha vivido a partir de la agricultura y la vida en sociedad, es que hay registros del consumo de la cerveza a través de diversos registros historiográficos, arqueológicos, en donde se han encontrado pruebas del consumo de alcohol, ya sea, claro, del consumo de alcohol, así como vino, así como licores destilados, pero también bebidas fermentadas, tal como lo es la cerveza, que en el periodo de la antigüedad tuvo varios adherentes y que posteriormente en la época medieval fue cada vez progresando y masificándose el consumo de esta bebida. Y algo que es muy interesante, que si bien esto ocurre en Europa, en América las bebidas fermentadas tenían otro tenor, así como puede ser el consumo, la creación de la chicha y otras bebidas que crearon los pueblos originarios del continente americano. En el caso particular de Chile, vamos a encontrar que los primeros registros de una cervecería en Chile va a ser comentada en 1822 por María Graham, quien fuese viuda de Thomas Graham, este navegante que naufragó cerca del Cabo de Hornos, en donde ella en su crónica comparte que ella vio una cervecería bien montada en La Chimba, lo cual es un antecedente que es investigado por diversos investigadores e investigadoras de la gastronomía chilena, pero sin embargo, como instalación ya de carácter industrial, tenemos el antecedente en 1825 con el médico británico Andrés Blest, quien instaló la primera cervecería en Valparaíso. Aquí podemos ver en el diario El Araucano, en 1831, la primera publicidad de cerveza, de venta de cerveza, que se realiza en el país, en donde están claros los dos hitos referentes, que son cerveza en Valparaíso y la fábrica que pertenece a Andrés Blest. En este caso se da una pequeña referencia de los precios y podemos ver a continuación cómo poco a poco esta bebida fermentada va calando cada vez más dentro de la producción y el consumo a nivel nacional. Pues para aquel entonces
la cerveza era prácticamente en su mayoría importada. Hay referentes sobre cerveza británica, por ejemplo, pero que estaba principalmente apuntaba hacia los sectores económicos más acomodados, pues había muchos impuestos, en este caso los licores, y vamos viendo que sin embargo en esta sinopsis estadística para 1920, hace 100 años atrás, que hay un posicionamiento de la cerveza como una bebida que ocupa al menos casi un cuarto del consumo nacional. También vemos que lo más representativo es el vino, la chicha, como les mencioné, y el chacolí, que es una especie de vino blanco de origen vasco. Y también podríamos agregar que posteriormente se puede incluir el consumo de aguardiente y el pisco, pero eso más bien en bebidas destiladas. Así y todo, llegamos a la lejana colonia de Magallanes, en donde vemos en este dibujo que es una representación del viajero alemán que pasa a finales de 1800 por una taberna en la ciudad de Punta Arenas y donde se puede ver claramente el consumo de alcohol asociado con los juegos azar e incluso una pipa que se puede ver allí. Pero el día de hoy lo que vamos a presentarles a ustedes es lo acontecido por esta persona que es el maestro cervecero José Fischer. Bueno, José Fischer llegó al territorio de Magallanes a finales de 1800, aproximadamente en 1896, y él venía con la clara intención de crear una industria cervecera. Es así como en nuestro museo, el Museo del Recuerdo, contamos con algunos objetos de esta industria que se estableció, que es la cervecería La Patagona, actualmente Cervecería Austral. Entonces tenemos algunos objetos como esta java metálica, tenemos algunas botellas de cervezas que se fabricaron y vemos también aquí otra java que se produjo por esta industria. Entonces vamos a ver el antecedente que tenemos aquí en Punta Arenas, que tenemos como en primera instancia la presencia de alemanes a partir del 18 de agosto de 1852, en donde llegaron 15 personas desde Valdivia a través de la gestión del gobernador Bernardo Filippi. Vemos que la región de los lagos y la zona de Valdivia va a tener bastantes familias alemanas, que esto se da a mediados del siglo XIX y se caracterizan por tener un vínculo con la vida en el campo, en donde comienzan a realizarse actividades artesanales, industriales, que en este caso van a estar vinculados a la producción de cerveza, alcohol y a la peletería. Es así como hemos considerado para esta presentación un particular evento, que es que en el año 1851 el alemán Carlos Anfanter, valiéndose de rudimentarios artefactos, fabricó la primera cerveza en el sur de Chile. Y esto tuvo una repercusión bastante importante a nivel nacional, pues vemos que va a ser una cerveza de gran calidad, que de acuerdo al entendido Teodoro Steinsalm, la cervecería Anfanter era la única del país que producía una buena cerveza. Incluso en 1875
Teodosio Martínez Ramos declaró que la cerveza alemana era un producto sano y nutritivo, de calidad muy superior al producto nacional. Entonces vamos estableciendo que esta industria cervecera se vuelve en uno de los principales establecimientos de su tipo en el país, considerada como un modelo a nivel continental, dominando la mitad del mercado nacional con oficinas de distribución en las principales ciudades y puertos del país, en donde vemos que Chile se está ampliando y está llegando a diversos mercados internacionales a través de las importaciones y exportaciones, y que esta industria cervecera tiene alrededor de 400 operarios con una producción anual de aproximadamente 20 millones de litros. Dentro de esta planta de trabajadores está el técnico maestro cervecero José Fischer. Vemos aquí cómo este personaje aprende muchas cosas, probablemente logra adquirir experiencia y posteriormente, para 1896, va a iniciar el proceso de establecerse aquí en la región de Magallanes, en la ciudad de Punta Arenas, y vemos esta etiqueta que es bastante interesante, que hace referencia a una cervecería llamada José Fischer, cervecería Alemania José Fischer, que sería previa a la cervecería La Patagona. Pero, sin embargo, vemos que ya para 1896 se organizó la sociedad Fischer y compañía en conjunto con más socios inversionistas, entre ellos Helmut Petersen. Aquí vemos que posteriormente algunas etiquetas van a decir Fischer y Petersen o F y P. Entonces vemos que Fischer fue gerente de la industria hasta 1909 y posteriormente asumió Jorge Schulz. Aquí vemos a continuación el acta de registro de decretos de la gobernación de Magallanes de entre 1896 y 1897, en donde dice que se entregan a José Fischer 2.500 metros cuadrados en el margen sur del río de las Minas para una cervecería que correspondería a la Hijuela 105, actual calle Patagona 508. Entonces aquí vemos un documento de carácter inédito que nos muestra oficialmente cuando se realiza la entrega de este terreno, que corresponde a lo que actualmente está situado entre las calles Centeno y las calles Emilio Turina y calle Patagona. Aquí vemos esta fotografía aérea en donde hasta el día de hoy se mantiene esta fábrica de cervezas, incluyendo incluso esta chimenea, una especie de silo que fue construido con ladrillos de Alejo Marcú. Entonces vemos que poco a poco esta industria cervecera Fischer y compañía, o Fischer y Petersen, va adquiriendo relevancia, que incluso va a ser bastante polémica con las actividades que va realizando aquí en la ciudad de Punta Arenas. En este caso aquí vemos una publicidad en donde aparece la figura de una mujer patagona, presumiblemente la esposa de Cacique Mulato, en donde se plantea que hubo una relación de amistad entre Fischer y Mulato, pero en ningún caso en un vínculo de compraventa de alcohol. Es muy poco probable, pues es conocida que, que Cacique Mulato no consumía alcohol,
pues él sabía que el alcohol era un elemento pernicioso para su pueblo, así que es muy poco probable que haya sido su vínculo, sus relaciones de amistad. Pero sin embargo, vemos que en esa época también hay otras publicidades donde se vinculan a los pueblos originarios, en donde aparecen en conjunto con bebidas alcohólicas, y además que también se está estableciendo la marca como producto de Patagonia, lo cual vemos que hasta el día de hoy es un sinónimo de ganancia en términos de marketing. Aquí vemos una publicidad que aparece en el diario El Comercio en 1908, en donde aquí aparece el nombre de la industria como Fischer y Petersen, en donde además están los precios indicados que en botellas, y también hace una referencia a la venta de barriles. Toda esta información la pueden encontrar en la biblioteca digital. Al final de esta presentación vamos a dejar todos todas las fuentes de información con la que se ha realizado esta presentación. Aquí vemos otra fotografía en donde en este caso al parecer se está celebrando un 18 de septiembre, en donde vemos un carruaje que reparte, en este caso, jabas de cerveza, con la figura del caballo, este caballo fuerte que va arrastrando a esta carreta. Y bueno, dentro de esta misma época, a principios del siglo XX, vemos que en 1915 las cervezas de la industria de la Patagonia van a recibir un premio debido a la calidad de su producto, porque tal como me señalaba al comienzo de la presentación, a nivel nacional había producción de cerveza, pero la calidad no era tan buena. Había un reconocimiento por parte de la maestría de los técnicos y los maestros cerveceros alemanes para poder realizar un producto de calidad. Aquí vemos algunas etiquetas de los productos. En este caso aquí vemos una que es bastante peculiar, en donde aquí aparece la firma de FIP, de Fischer y Petersen. Aquí vemos ediciones especiales de Magallanes, una Stout Patagonia Toro, y bueno, las etiquetas más conocidas que son Malta Blanca, Pilsener y Malta Negra. Entonces aquí vemos cómo esta industria poco a poco comienza a avanzar holgadamente, empieza a incrementar sus ventas, y bueno, aquí vemos con más detalle cómo está, vean cómo se puede notar la diferencia de cómo va avanzando, en donde posteriormente se suman vehículos, ya no solamente carretas, sino que también vehículos. Aquí podemos ver las líneas ferroviarias por donde pasaba el tren de la mina Loreto, lo que también nos da una señal del proceso de industrialización que estaba ocurriendo en la ciudad de Punta Arenas en esta época, a principios del siglo XX. Aquí vemos una fotografía de trabajadores al pie de unos barriles que son enormes, que en este caso dice allí de 8.000 litros, y noten también que algunos de los trabajadores son niños, que también era común en la época ver el trabajo infantil. A continuación vamos a ver fotografías al interior de la industria, donde se ven personas trabajando
para la creación y elaboración de esta cerveza, en este caso más bien vinculado al proceso ya de guardar la cerveza en barriles. Y aquí vemos una descripción que hace Claudio Chamorro en 1936, en donde plantea que la fábrica puede producir hasta 1 millón de litros de cervezas al año, aunque generalmente se producen entre 400 y 500 mil litros. Vamos viendo también aquí otra publicidad en donde van presentando la fábrica de Fischer y compañía, que generalmente hacen mención al que fue fundada en 1896. Y esto también es importante porque a nivel nacional no había muchas industrias cerveceras en el país, lo cual pensar que se instalase una fábrica de cervezas en Punta Arenas probablemente era impensado. Pero como la mayoría de la población en Magallanes, o sea, no sé si la mayoría, pero había un número, un porcentaje muy alto de varones, debido a que esta era una colonia de carácter industrial y por ende había mucha mano de obra masculina, era probablemente un buen lugar para vender alcohol. Bueno, parte de la vida personal de José Fischer, que perteneció a la bomba alemana, estuvo en el club alemán, perteneció a la Sociedad de Socorros Mutuos, era parte de la Sociedad Coral y también estuvo involucrado en el Colegio Alemán, entre otras instituciones. Estuvo casado con Margarita Heiser, tuvieron 4 hijos magallánicos: Carlos, Margarita, Catalina y Elena, y su primogénito fue José, quien nació en Alemania. Los restos de José Fischer descansan en el cementerio municipal de Punta Arenas, tal como decía el amigo, el ex administrador del cementerio Claudio Carrera Dolens. En el cementerio de Punta Arenas descansa su historia. Y bueno, para ir concluyendo este recorrido, vamos a ver este anuncio que apareció en el plano del centenario de Magallanes hace 100 años atrás, en donde está presente en la publicidad de este plano la fábrica de cervezas Fischer. Aquí en el Museo del Recuerdo nosotros mantenemos el trineo de esta cervecería, que era jalado en invierno, era ocupado en invierno y era jalado por caballos percheros. Y este trineo fue donado al museo, y les comento que prontamente el estado de este trineo va a cambiar, pues nos hemos adjudicado un proyecto que va a permitir la restauración de varios objetos del museo, y uno de ellos es este trineo, que va a ser remodelado por el amigo de Deco Pionero, así como otras restauraciones. Pronto les tendremos más informaciones al respecto. Y además tenemos esta joyita, que es una java de cervezas que están cerradas. Así es, escucharon muy bien, cervezas que están cerradas, que tienen aproximadamente 100 años y están allí guardadas dentro de una vitrina que está secretamente guardada. Y pues bien, tal como les comentaba, aquí les dejo la bibliografía. Pueden pausar el video para quienes quieran ver y obtener más información, pues la mayoría de esta bibliografía está en internet. Así que un agradecimiento a ustedes por su atención y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Adiós.